Bien, vamos a continuar con el siguiente video. Ya hablamos sobre el circuito magnético, ahora vamos a continuar con el circuito eléctrico. Verán, en una máquina de corriente continua requieren dos devanados, uno denominado inductor y otro inducido, instalados en el estator y en el rotor respectivamente. En otras palabras, el inductor será el encargado en generar, ¿no es cierto?, o inducir una corriente en el circuito que está ubicado en el rotor. Y el inducido será la tensión o la Fe generada debido al inductor, ¿ya? O sea, la fuente principal de que quien induce o genera esta Fe se le llamará inductor, y quien recibe o obtiene una Fe inducida por alguien más se le llamará inducido, ¿ya? Ahora bien, el circuito inductor se encuentra alojado en el estator y bobinado sobre las piezas polares. En lo que es algo pequeño, cuando no requiere mucha potencia, por lo general se utilizan piezas polares ya. Pero cuando ya se necesita mayor potencia, se utiliza electroimanes. Y alrededor de estos imanes también existen circuitos bobinados que están alimentados bajo la misma tensión, para poder generar un campo magnético más fuerte y a su vez generar mayor potencia. Pero no vamos a profundizar en eso porque no los quiero confundir. Primero entendamos así. El circuito inductor se encuentra alojado en el estator y bobinado sobre las piezas polares. Es el encargado de generar el campo magnético fijo que se induce sobre el circuito del rotor, ¿ya? Está constituido por bobinas de grandes dimensiones cuyo número es igual al de polos que tiene la máquina, y recibe el nombre de excitación o devanado de excitación, cualquiera de los dos nombres. Puede ser circuito inductor o circuito de excitación o devanado de excitación, ¿ya? Puede ser cualquiera de esos dos nombres. Entonces aquí tenemos las dos bobinas inductoras que van a generar esa tensión, que van a generar esa Fe en el circuito del inducido. Ay, mil disculpas, por favor. Ya. Eso se refiere al circuito inductor. Bien, ahora tenemos otras características adicionales. En el circuito inductor se va a generar pues la Fe inducida, ¿no? Pero también en ella se encuentran las placas polares, ¿ya? Ahora bien, el número de pares de polos, ¿ya?, será siempre de forma tal que se presente de manera alternada, norte-sur, norte-sur, ¿ya?, de manera alternada, donde se van a citar algunas cosas adicionales, como el centro de cada uno de los polos se denomina eje polar, habiendo tantos pares de polos tenga la máquina. Es decir, que habrá varios ejes polares, así como pares de polos tiene la máquina. El ángulo entre dos polos consecutivos siempre debe ser el mismo. El eje situado entre dos polos se denomina línea neutra y sobre ella los efectos magnéticos serán nulos. Y es ahí, como dicen nulos, donde se ubican las escobillas, ¿ya? Así una máquina de corriente continua tiene tantas líneas neutras como pares de polos, ¿ya? Verán. Ahora bien, aquí podemos ver claramente cuál es el eje polar. Esta es la máquina, ¿no es cierto? Y el eje polar habíamos dicho que intercede, recuerda, el centro de cada uno de los polos. De cada uno de los polos, ¿sí ven? Es el eje polar. Este es un polo, por el centro de cada uno de los polos pasa el eje polar. Así también aquí tenemos un par de polos, por el centro de cada uno de ellos pasa el eje polar. Y la línea neutra, que decimos que la línea situada entre dos polos, se denomina línea neutra. Y sobre ella los efectos magnéticos serán nulos. Siempre el ángulo de distanciamiento entre cada polo debe ser igual, ¿ya? Para que haya la misma atracción siempre. Ahora bien, el circuito inducido se encuentra, eso fue lo que es el circuito inductor, ¿no es cierto? Estamos claros ahí, se refiere a todo lo externo que está ubicado básicamente en el estator, pero la parte eléctrica que está ubicada en el estator y que genera esta tensión inducida al circuito inducido. Y ahora vamos con el circuito inducido. Habíamos dicho que el circuito inducido básicamente tiene un tambor cilíndrico ranurado de forma axial, ¿no es cierto? Bien, de chapas magnéticas, que me había confundido antes, dije otro material, pero es de chapas magnéticas. Ahora bien, este circuito o esta armadura a la cual se le denomina vendría a ser parte del circuito magnético, pero también existen en ellas varias espiras o varias bobinados, ¿verdad?
Este se encuentra alojado en el rotor. El rotor simplemente es el eje, no es más que eso. Ya es el eje, así que ahí no se pierdan. Encima del rotor o alrededor del rotor se encuentra el circuito magnético móvil llamado la armadura. Así también su devanado consta de numerosas bobinas. Aquí están todas las bobinas. Recuerden que si se coloca uno se va a ver un movimiento brusco y por tanto se va a reflejar una tensión discontinua, ¿ya? DC pero discontinua. Sin embargo, si se colocan varias bobinas se tendrá una tensión constante y continua. Y por eso existen varias bobinas y se alojan aquí también. Se sitúan en las ranuras del tambor. Recuerden que este tambor era un cilindro ranurado y en esas ranuras se van colocando estas bobinas y se encuentran conectadas al exterior a través del sistema de conmutación. Aquí podemos ver el sistema de conmutación que está formado por el colector, que tiene varios segmentos semicirculares de conmutación que logran tomar la tensión de cada una de estas bobinas. Acuérdense que hay un par de segmentos semicirculares por cada grupo de bobinas. Y estas a su vez van a haber dos escobillas que receptan toda esta carga, ¿ya? Y la transforman de AC a DC de esa manera. Así también el eje del rotor, el circuito de inducido, es todo esto prácticamente, lo tiene un rodamiento o cojinete o rulimán que le suelen llamar, ¿ya? Este también. Entonces tenemos el rulimán, el colector de delgas, porque tiene todas las delgas, y las delgas es igual a los segmentos semicirculares que antes analizábamos como dos en la primera espira. Acá ya tenemos varios, ¿ya? Este es el devanado del inducido. Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Bien, el elemento de conmutación, esta parte es uno de los elementos más importantes en este tipo de máquinas. Claro que sí, porque puedo yo transformar de la parte AC a DC, ¿ya? Se puede transformar, gracias a este sistema, las señales alternas a señales continuas, en otras palabras. Se encarga de conectar eléctricamente los devanados del inducido con el circuito exterior, bien para entregar energía en el caso de generadores o bien para recibirla en el caso de motores. Igual necesitas este sistema de conmutación, ¿no? Sea para uno o para el otro. El conjunto de conmutación es el que más desgaste sufre debido al funcionamiento de la máquina. Por tanto, también es el elemento que más atención requiere al realizar tareas de mantenimiento y reparación. Este es el que inmediatamente, por lo general, yo tengo las batidoras que suelen ser de motor de corriente continua, de una se desgastan las escobillas y es las que se reemplazan y se compran, ¿ya? Para que no estén buscando más daños, ese es el primero. Pero igual va a haber un capítulo sobre daños de los motores que vamos a revisar. Y para ello es importante primeramente saber identificar qué parte es, qué cosa y cómo funciona. Debido a esto, el sistema de conmutación, especialmente en máquinas de gran potencia, es accesible desde el exterior. Es decir, para aquellas máquinas de corriente continua, que por lo general son los motores de gran potencia, ahí el tema de las escobillas y el sistema de conmutación se encuentra expuesto hacia el usuario, no como en las máquinas de baja potencia donde se encuentra encapsulado junto con el estator. Ya en las máquinas de corriente continua de gran potencia, estas se encuentran expuestas de tal manera que el mantenimiento sea más accesible, ya se pueda desmontar con mayor facilidad el equipo. Bien, aquí podemos ver el elemento de conmutación. ¿Cuáles lo componen al sistema de conmutación? Al primero es el colector, que ya lo hemos visto algunas veces. Este es el colector, está formado por muchas delgas, ¿no es cierto?, que a su vez también son segmentos semicirculares, ¿ya? Y todo este conjunto es lo que le llaman colector. Así también tiene dos contactos fijos que se le llama escobilla y a su vez de ahí nace lo que es el cable de conexión que va a recolectar la carga positiva y negativa. Si es para un generador, entregarla, y si es para un motor, recibirla, ¿ya? Aquí podemos ver una conexión y estas son las que se desgastan porque están constantemente haciendo presión en el colector mientras ésta gira y entonces se van desgastando. Y vamos a encontrar varios tipos de escobillas en el mercado. Incluso ustedes preguntan para reemplazar dependiendo, especialmente dónde se desgasta. Bueno, en las batidoras es una, en los motores también. Depende de las máquinas, ¿no? Pero si son continuas, inmediatamente ustedes pueden ir referirse al tema de las escobillas. En las máquinas de coser también existe este problema. Cada cierto número de horas de uso se desgasta. Bien, esto es básicamente lo que mencioné. Las escobillas son normalmente de grafito o de latón. Pueden ser numerosas formas y configuraciones como vimos. Y la más común cuenta con cable flexible para su conexión a la caja de bornes de la máquina y con un muelle de resorte, ¿no es cierto?, para mantener presionando con un apoyo óptimo al colector. De aquí se va a la caja de bornes. Eso luego lo vamos a ver. Bien, la colocación de las escobillas básicamente es, ¿cuál es la misión de ellas? Veamos.
La misión del elemento de conmutación es mantener el mismo sentido de la corriente en los haces activos de una bobina, ¿no es cierto? Esto debe ocurrir cuando las dos delgas de la bobina han girado lo suficiente como para situarse entre las dos escobillas, siempre con la polaridad invertida. Aquí he puesto invertida, ya voy a corregir, invertida. El paso de la delga en el colector es muy corto, por lo que se garantiza de esta manera que el par del motor sea prácticamente constante, justo como lo analizamos en la primera espira, ya que cuando una bobina sale de la línea del máximo par eje polar ya ha entrado en otra e inmediatamente receta. Eso es porque pasa por el punto C. Para que la conmutación se realice de forma eficiente, las escobillas se ubican en las líneas muertas, donde el campo magnético es cero, ¿sí? Así una máquina dispondrá de tantas líneas de escobillas como líneas neutras. Bien, pero para aquellas que son de gran potencia, miren por ejemplo estas que son de gran potencia, pero continua, las máquinas de gran potencia y de gran tamaño recurren a la instalación de líneas de escobillas. Así el rozamiento de toda la longitud del tambor del colector es uniforme, ¿ya? Bueno, esta parte de aquí la vamos a ver en el siguiente video. Espero que hasta ahora hayan podido comprender lo que se respecta a par. A manera de resumen podemos decir que básicamente la composición de una máquina de corriente continua se refiere al circuito magnético que vimos en el video anterior, ¿no es cierto?, formado por una parte fija y por una parte móvil. La parte fija corresponde prácticamente a la carcasa y a las piezas polares que se encuentran adheridas a esta carcasa, y pueden haber más piezas polares. Y a su vez esta puede ser de tipo saliente o tipo ranurado, dando esta forma. ¿Ya? Este sería el circuito magnético fijo. Y el móvil sería básicamente lo que respecta al tambor cilíndrico ranurado de forma axial o también llamado armadura. En este circuito, en este tambor, se van a ubicar todas las bobinas, ¿ya?, donde se va a inducir una FEN, luego debido al campo magnético externo, ¿ya? En la armadura, como habíamos dicho, es un cilindro, un tambor cilíndrico, ¿no es cierto?, ranurado, de forma en el eje axial está ranurado. En él pasa por él lo que es el eje de la máquina o también llamado rotor. Y también tenemos el sistema de conmutación o el mecanismo de conmutación que corresponde a un colector. Este es el colector, que está formado por muchas delgas o láminas de cobre. En realidad, las delgas son los segmentos semicirculares, ¿no es cierto?, que van a permitir que van a estar conectados al par de cada bobina. Siempre habrá dos porque cada bobina pues tendrá dos terminales. Ahora bien, luego de esto sobre ellas se presionan dos contactos fijos que responden a las escobillas y también sostiene a lo que es el cojinete o el rodamiento o rulimán, que es sostenido sobre o en el eje de la máquina, que es el rotor. Ahora bien, en otra materia, al menos en máquinas alternas, van a darse cuenta que este tambor o esta armadura puede ser de polos salientes, ranurado o de jaula de ardilla incluso. Y así vamos especializándonos más. Dentro del circuito eléctrico habíamos analizado dos, el circuito inductor y el circuito del inducido. El inductor siempre será quien genera o permite la generación de una corriente sobre algo más, en este caso sobre el inducido, que será el circuito que se encuentra en movimiento en el rotor, ¿ya? Entonces el inductor habíamos dicho que corresponde a las piezas polares y en máquinas ya industriales serían electroimanes porque necesitan mayor potencia, ¿ya? Así también, bueno, si yo hago un esquema, el inducido se representa de un círculo con la letra M en cuanto a motor, y sí está bien el inducido, y el inductor se genera como una bobina, puesto que genera la inducción en el otro circuito, ¿ya? Y aquí también habíamos analizado lo que respecta a las líneas neutras, donde el campo magnético es nulo, y las líneas, ¿cuáles son las líneas de eje polar? Que siempre son al centro entre dos polos. Finalmente habíamos mencionado sobre la constitución del circuito inducido, que respecta tanto a las bobinas que se encuentran ubicadas entre las ranuras de la armadura o del tambor, junto con el colector de delgas y también algunos rodamientos, ¿ya? El devanado del inducido que habíamos dicho que se encuentra alrededor. Hablamos sobre los elementos de conmutación, que básicamente es el colector, la escobilla y nada más. Y bueno, una tirita también. La tirita cuyo nombre es cable de conexión hacia el eje de bordes, hacia la caja de bordes. Bueno, eso sería todo por ahora. Luego hablaremos sobre la reducción del inducido y algunos problemas. Gracias. Hasta luego.